Qué hermosa mañana, ¿eh? Veníamos diciendo en la presentación del programa que nos acercábamos al campo de un amigo, Eduardo Barrios, porque la regional Juan Manuel Fangio de Apresid hacía las jornadas de girasol. Estábamos con Pichi Berg, realmente un amigo de la producción y un gusto poder encontrarte, Pichi, y que nos contés un poco, bueno, este es un clásico ya que se hace, las expectativas que tienen y cómo ves el tema de los disertantes, que veo que son de muchísimo peso. ¿Cómo andás, Marcelo? Buen día. Bueno, gracias por venir. Sí, es un clásico, como decís vos, es nuestra reunión del cultivo de girasol. Todos los años lo hacemos en esta época. Gracias a Dios, bueno, el día es espectacular, es una mañana bárbara. Y bueno, nos acompañan por suerte un montón de productores que siguen viniendo a las jornadas. Vienen por supuesto, como todos nosotros, ¿no? A aprender, a capacitarnos, a ver materiales, a ver actualidad del cultivo, a ver, bueno, las novedades que tienen las empresas, y la verdad que está saliendo una reunión bárbara. Vos sabés que, bueno, el girasol, decía recién en una salida que hicimos a radio, también en el UCEI, donde tenemos Agenda Agraria de Radio, decíamos el auge que ha tomado el girasol debido a precios internacionales, debido a que ha vuelto a instalarse de firme en el sudeste, a una producción récord, se está hablando de 7,2 millones de toneladas, mayor extensión de siembra también. ¿Cómo lo ven ustedes desde Apresid? Mirá, el girasol es uno de los cultivos que tiene mucho protagonismo en la rotación que hacemos en todos los productores. Realmente es un cultivo que nos da resultados, lo sabemos hacer, o sea, lo que es la región se adapta muy bien a ese cultivo, y bueno, y tenemos Quequén cerca, o sea, que donde podemos mandar gran parte de nuestra mercadería, y es un cultivo que lo sabemos hacer, nos va bien, y bueno, y podemos seguir adelante. Sí, un cultivo, te vuelvo a decir, que este año marcó una diferencia importante. ¿A qué se le atribuís? Mirá, qué sé yo, esto es una cuestión de mercado, ¿no? O sea, por supuesto que compite con el resto de las opciones que tenemos en gruesa, y principalmente con la soja. Entonces, cuando el precio de la soja por ahí se cayó un poco, o bueno, de alguna manera, digamos, los márgenes eran mejores de girasol, la gente, y mucho más en el oleico, la gente se volcó a hacer este cultivo, ¿no? Sí, lo marca el precio y lo marca también las ganas que tienen los productores de seguir defendiendo este cultivo por la rotación. Todos los que están en Apresid saben la importancia que tiene la rotación de cultivos, la siembra directa, y me parece que es un año, y así de darnos números, un año de girasol, y que ustedes le dan también el espacio y el protagonismo como todos los años, ¿no? Sí, sí, desde ya. Bueno, vamos a ver cómo termina la película, ¿no? Hay muchas regiones del sudeste que no llovió bien, que faltó agua, y bueno, por ahí los cultivos en algunos lugares no van a rendir lo que uno espera, pero en general igual va a seguir siendo una opción que se va a seguir sembrando en nuestra región. Pichi, muchísimas gracias y bueno, y felicitaciones por este éxito que tiene la convocatoria de las jornadas de girasol realizadas por la regional Juan Manuel Fangio. Bueno, gracias Marcelo, saludos a todos. ¿Qué gana y qué pierde el agro en Argentina en el acuerdo con Estados Unidos? El acuerdo comercial con Estados Unidos abre oportunidades concretas para algunos sectores del agro en la Argentina. Sin embargo, dentro del mismo sector surge una pregunta clave: ¿qué sectores se verán realmente beneficiados y cuáles quedarán al margen de este acuerdo comercial? Estados Unidos anunció la eliminación de aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos, una medida que fue celebrada como un avance en la relación bilateral. Según explicó la exsecretaria de Comercio Exterior, Marisa Birchet, en diálogo con Rivadavia Agro en Radio Rivadavia, el principal ganador en este acuerdo dentro del sector agropecuario es la carne vacuna. El sector de la carne fue el que se llevó el protagonismo, señaló, al destacar la ampliación del cupo de exportación de 20.000 a 100.000 toneladas. No obstante, Bircher aclaró que el acuerdo también incluye a otras producciones de las economías regionales. Se trata de sectores que no tienen un movimiento significativo en la balanza comercial,
pero para los productores es importante, como el té, la yerba mate y algunas frutas secas, que encuentran en el mercado estadounidense una oportunidad. La exfuncionaria subrayó además que el acuerdo debe analizarse más allá de los aranceles. En un contexto marcado por las barreras pararancelarias, los acuerdos finalmente son lo que genera el vínculo mucho más dinámico en las cuestiones sanitarias, y eso, Argentina, lo tenía como una cuenta pendiente. En ese sentido, Bircher advirtió que el desafío no es solo externo, sino también interno. Argentina viene históricamente desde el Mercosur con muy poca experiencia en apertura comercial. Entonces, eso implica para nosotros redefinir muchas cuestiones internas, concluyó. ¿Cómo no estar con la gente amiga de Nidera, Gastón Latorre, alguien de muchísimos años en la firma y encontrándolo siempre en jornadas? Hablábamos fuera de cámara que bueno, nos vamos a volver a ver en Expo Agro, pero bueno, quiero aprovechar estas jornadas de girasol realizadas aquí por la regional Juan Manuel Fangio de APRESID para que me contés un poco con qué líneas estuvieron aquí en el sudeste en girasol. Hola Marcelo, bueno, buenos días a todos. Bueno, la idea era presentarles en esta jornada los materiales que vamos a estar para la campaña 2026, las novedades que tenemos en girasol, tanto en girasoles oleicos y linoleicos de la marca Nidera. En ese sentido nosotros tenemos el lanzamiento del 1117, un material de alto potencial de rendimiento, con muy buena materia grasa, adaptado a los altos potenciales, con muy buen perfil sanitario, ¿sí? Que es bastante necesario para la zona donde estamos, acá bien en el sudeste, bien metidos en Miramar, Mar del Plata, con enfermedades que vienen atentando un poco contra el cultivo de girasol. Sí, a ver, una zona girasolera que se ha firmado muchísimo, más en la zona costera que en la zona mediterránea, que la seca ha golpeado muchísimo, pero bueno, un girasol que se ha sabido defender, ¿no? Con estas líneas. Sí, sí, totalmente. Este es un año donde el girasol, con la poca lluvia que hemos tenido durante el verano, se ha defendido. Sí, sabemos que es un cultivo que se defiende bien ante la seca, pero bueno, ha podido poder desarrollarse y creo que vamos a tener un buen fin de cultivo. Sobre las líneas que me decías y aconsejabas a los productores, seguí contándome características, que es interesante porque el productor se ha volcado al girasol y quiere saber con qué herramientas cuenta. Bien, con respecto al complementando la línea de productos de los linoleicos, tenemos 1113, que es nuestro material de alto potencial de rendimiento también, ¿sí? Y complementamos la línea con 1115, que es un material que tiene muy buen potencial, adaptado a ambientes de inferior calidad, ¿sí? Donde el rendimiento físico de grano es muy bueno, su perfil sanitario es excelente y tiene una materia grasa de 52%, ¿sí? Después complementamos la línea con la que es los oleicos, ¿sí? Con la línea de girasoles oleicos, donde tenemos un material que es el NS1227, con una estabilidad y contenido oleico muy importante, que era muy necesario para nuestra marca, con altísimo potencial de rinde, buena grasa, muy buen perfil sanitario y muy buenos componentes agronómicos desde el punto de vista de capítulo, vuelco de capítulo y vuelco de planta, ¿sí? Quebrado. Gastón, vos sabés que entre los cultivos había una observación, parecía que las empresas estaban en deuda con el girasol. Ustedes son una empresa muy comprometida con el girasol y es interesante y es importante llegar con esta información a todos aquellos productores que, ávidos de la misma, necesitaban empresas así comprometidas y que desarrollen girasol con diferentes líneas y variedades para este país que es tan extenso y que tenemos diferentes lugares de adaptación, ¿no? Sí, tal cual, vos lo decís Marcelo, nosotros siempre continuamente estamos lanzando nuevos materiales, recambiando la genética. De hecho la apuesta es bastante importante, con 4 productos para las distintas alternativas, y también apostando a esa calidad de información que les podemos brindar a los productores para acompañarlos en el sistema de manejo variable, en las mejores recomendaciones de densidad por ambientes, y mejor posicionamiento de nuestros productos. Te quiero agradecer y bueno, el compromiso de encontrarnos en Expo Agro y seguir hablando sobre el compromiso que adquiere la empresa ante el productor y el acompañamiento del mismo, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias Marcelo, muchas gracias a Agenda Agraria.
En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. La microbiología agrícola nos dice qué hacer, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita. Y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura. El Facón Grande, Reconquista 645, Buenos Aires. Hotel Facón del Mar, Avenida Colón 2198, Mar del Plata. Hoteles con tradición de campos. Fulltech, la marca líder en fitoestimulantes. De Spraytech Fertilizantes, una vez, siempre. Con el establecimiento de las lluvias y con el ingreso de los cultivos a estadios reproductivos avanzados, R4, R5, es muy común que se establezcan enfermedades en el cultivo. Si bien recordemos, en soja la gran mayoría de las enfermedades de los patógenos ingresan antes, igualmente con escenario de estadio reproductivo y lluvias, deberíamos tener en cuenta la aplicación del fungicida foliar. Para esta problemática, desde Nova recomendamos Pancho Triple Pack. Es un fungicida que contiene azocistrobina, difenoconazole y un bioestimulante foliar llamado Positrón. A partir de 3 o 4 campañas hacia atrás, el uso de difenoconazole ha mostrado una mayor contundencia en soja, control de enfermedades, que respecto a otros quiazoles. El agregado Positrón al pack busca ir hacia el control de patógenos de un lado más indirecto, o sea, estimulando a la planta a ir formando las defensas que naturalmente tiene, induciéndolas. Además, que también tiene una bioestimulación y permite a los cultivos tener un mejor performance ante estrés también abióticos. Para mayor información sobre este producto y el resto de la paleta de productos Nova, se pueden dirigir al servicio técnico de la empresa o consultar con nuestra página web. Evolucionamos para seguir estando en el campo con vos. Somos Supra Semillas, la nueva marca de maíz. Supra. Se presenta en la zona el laboratorio CODA, que se dedica a la fabricación y formulación de nutrición y bioestimulación desde el año 1989. CODA, la empresa que acompaña al productor en la toma de decisiones. Codafol Maximus, recuperador de cultivos, productos sostenibles de alta eficiencia, con formulaciones específicas para el cultivo a tratar. Codafol Maximus. Decíamos que estábamos en el establecimiento Santa Lucía, que es la regional Juan Manuel Fangio realizaba una jornada más de todos los años sobre girasol en este establecimiento. Estamos con su titular, con Eduardo Barrios, y quien también pertenece lógicamente a la regional Juan Manuel Fangio. Eduardo, realmente una mañana hermosa donde tenés convocatoria de productores, APRESID presenta esta jornada mostrando tecnología, investigación, ciencia, mercados, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, sí, estamos mostrándole a los productores, principalmente los híbridos de girasol en el mercado, las empresas que nos acompañan en esta ocasión. Después vamos a tener una charla del sistema productivo en sí del productor del sudeste y luego algún tema principalmente con el tema de mercados que nos preocupa antes que nada a todos los productores. Sí, a ver, una campaña, lo veníamos tratando también y hablando con otros entrevistados, una campaña que en el país da un número interesante de 7,2 millones de toneladas, récord de campaña de girasol, también récord de siembra de 6 y pico, me parece un año girasolero, ¿no? Por mercados, por muchísimos motivos. Sí, Marcelo, este año acá en Santa Lucía tenemos una rotación 50% girasol, que no es normal. Ocupa mucho lugar el trigo y este año bajamos la superficie, así que apostamos más al girasol, es un margen interesante, creemos que puede ser aún más interesante, nos cuesta mejorar los rendimientos, principalmente con ayudas tecnológicas, donde el girasol a veces nos aprieta en el lugar de las enfermedades y entonces muchas veces uno en cuanto a descuidos suele dejar algo de rendimiento con este tema. Sí, pero bueno, algo te llevó a tomar esta medida, ¿no? De hacer más girasol. Vos que sos triguero también por excelencia y por adopción, el girasol mandó en temas de números, ¿no? De si mirábamos a lo global y en el crecimiento que tenía el mismo, y bueno, y climatológicamente
un año difícil. Así es, comparativamente se podría utilizar al maíz frente al girasol. El maíz tiene mucho más costo, tiene muchísimos más gastos, o sea, el número y la inversión es mucho más importante que en girasol. Entonces, frente a un margen más o menos similar, el productor elige, principalmente en la gruesa, más girasol. ¿Qué expectativa te da el girasol hecho aquí en Santa Lucía? Y esperemos que tengamos rendimiento. Fomosis este año no está afectando, hay algo de rollas, hay algo de cancros, hay algo de mosquitas que también pueden incidir en el rendimiento. Nosotros tuvimos que hacer siembras de noviembre, lo cual por ahí nos quitó un poco de rendimiento porque hemos tenido agosto, septiembre y octubre con altísimas precipitaciones muy superiores al promedio. Eduardo, muchísimas gracias, felicitaciones por el evento y nos seguimos encontrando, como siempre. Bueno, hasta la próxima entonces, muchas gracias. El gobierno confirma que la cosecha de girasol quedará en la historia. Tras 27 años, batirá el récord. La primera proyección productiva de la Secretaría de Agricultura es de 7,2 millones de toneladas, lo que implica un 34% más que el año pasado y la mayor cifra desde la temporada 1998-99, que era hasta ahora la más relevante en el registro histórico oficial. El impresionante renacer del girasol en la Argentina no se detiene, por el contrario, sigue avanzando al punto de que el cultivo se prepara para hacer historia este año en nuestro país. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca publicó el jueves pasado su informe mensual de estimaciones agrícolas que incluye la primera proyección de cosecha de la oleaginosa. Con una superficie sembrada que habría finalizado en 3,1 millón de hectáreas, 100.000 hectáreas más que las que se preveían hasta el mes pasado y la mayor área desde las 3,5 millones del 1999-2000, se calcula una cosecha nacional de 7,2 millones de toneladas. Así, además de lograr un impresionante crecimiento del 34% frente a los 5,6 millones de toneladas del ciclo pasado, si se cumple esa cifra, será la mayor producción girasolera de la historia argentina, superando los 7,1 millones de toneladas de la temporada 98-99 que constituye el récord vigente. Como se mencionó, el primer factor importante a tener en cuenta es la decisión de los técnicos de la Dirección de Estimaciones Agrícolas de incorporar 100.000 hectáreas más al cálculo de siembra de girasol. No es un dato menor, ya que refleja el empuje que viene mostrando el cultivo. En agosto pasado, al publicar su primera estimación de área girasolera, el gobierno la había ubicado en 2,7 millones de hectáreas, es decir, que desde aquella primera aproximación hasta ahora, la proyección se elevó en un 15%. La clave es la incorporación de más hectáreas en zona como Chaco y la delegación Avellaneda, en el norte de la provincia de Santa Fe. La cosecha sigue avanzando, alcanzándose a nivel nacional una superficie trillada del 38% del total implantado, habiendo finalizado las labores en la provincia de Chaco, oeste de Santiago del Estero, delegación Quimirí, y norte de Santa Fe, delegación Avellaneda. Los rendimientos obtenidos son de 26,5 quintales por hectárea, 22 y 16 quintales por hectárea respectivamente, precisa el reporte, y agregó que el menor valor obtenido responde a un conjunto de situaciones complejas en las cuales se combinan zonas con exceso hídrico y planchado de suelo, zonas con déficit hídrico y severo ataque de pájaros. No obstante, en las zonas restantes y en donde se encuentra la mayor superficie de cultivo, presenta en la mayoría de los casos un estado general bueno, transitando en la mayoría de los planteos la etapa de llenado. Bueno, en esta UPA que realiza la regional Juan Manuel Fangio, escuchábamos exponer a Agustín Bilbao. Agustín, estábamos esperando el hueco para poder entrevistarte. Contame un poco sobre tu exposición y las preguntas que recibías relacionadas a la misma. Sí, gracias. Bueno, estamos acá en la zona de Miramar, viendo un girasol que está sembrado más tarde de lo normal, está sembrado 2 de diciembre y está en floración. Entonces hablamos un poquito sobre el manejo de girasol, sobre todo lo que es el manejo para lograr buenos rendimientos y a su vez que las enfermedades no nos compliquen la vida. Este año, como llovió poco, en realidad tenemos menos problema de cancro, que es la enfermedad más problemática que hay, pero siguen surgiendo otras cosas. En este girasol que está sembrado tarde hay mosquita del capítulo, que es un problema que la mosca pone huevos y la larva se come todo el girasol y se come los granos.
Entonces lo bueno siempre, la regional de Apresí de Mar del Plata siempre trabaja en lo que es la extensión técnica, y ahora estamos con los semilleros y con un especialista de sanidad también del INTA Balcarce. Entonces lo bueno siempre es que vinieron muchos productores e intercambiar sobre todo lo técnico. Aparte de lo técnico, en un ratito vamos a hablar de lo comercial también, que es lo que muchas veces enoja al productor del girasol de nuestra zona, que muchas veces hacemos todo lo mejor posible en lo técnico, hilando hasta lo más finito, usando bien las densidades, dosis variable de semilla, de fertilizantes, ahorrando herbicida, todo lo que podemos, haciendo un manejo muy finito técnico, y después al momento de venderlo parece como que el precio no llega de las fábricas de aceite que hay en las zonas, y a veces espera un poquito más. En ese sentido, se compara con lo que sería exportar el grano directamente, y eso tiene sus pros y sus contras, y es un tema muy álgido que generalmente no se toca. Lo que nosotros queremos hacer es tocarlo para realmente ver cuánto hay de mito en eso también, porque cuando haces los números a veces no es tan grande la diferencia como plantean los productores, y muchas veces sí. Queremos poner el tema sobre la mesa y lo vamos a tratar en un ratito también. Muy bien, me parece que nada es tan desparejo, menos en esta campaña que, bueno, es el récord nacional de girasol. El productor apostó mucho a girasol por diversos motivos, ¿no? El tiempo no nos acompañó, pero hubo girasol que tuvo muy buen comportamiento a esas últimas lluvias que hubo. Si vamos a una más mediterránea, quizás encontramos más diferencia. ¿Así lo estás viendo? Sí, absolutamente. Este año, el verano ácido seco, en este campo en particular, llovieron 72 milímetros en enero, que fue el único campo donde llovió tanto. En general tenemos unos 25 en enero y 25 en febrero, cuando lo normal tendría que ser 70 y 70, 80 y 80 más o menos. Entonces eso impactó bastante en los cultivos. En el caso del girasol es un cultivo que toma el agua de abajo con mucha eficiencia. Entonces hoy lo que está planteado para los rendimientos de gruesa, como decías vos, se apostó mucho al girasol, se sembró mucho también en nuestra zona. Es el cultivo que más se va a defender en rendimiento. Ojalá teniendo rendimientos buenos en la costa, en la zona profunda, y en la zona de Tosca ya un poco más complicado. Pero de todos modos vemos rendimiento, que si el promedio es 2.500 kilos por hectárea en algunos campos, será de 2.200 más o menos, tampoco va a ser una catástrofe. Y ojalá igual que llueva, así la soja de segunda, la soja y el maíz pueden recuperar rendimiento, ¿no? Bueno, te dejo porque te están esperando para seguir exponiendo. Muchísimas gracias por tu tiempo y seguro que nos vamos a volver a encontrar, ¿eh? Muchas gracias, nos vemos. En el sudeste de Buenos Aires, donde el campo tiene historia y los sueños germinan, acompañamos al productor en cada decisión. Proveemos insumos confiables y asesoramiento sólido a campo, donde nace tu producción. Somos Rubisco Agropecuaria. En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. La microbiología agrícola nos dice qué hacer, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura. Consejo: contra las malezas de hoja ancha, anticipa la jugada con un herbicida que ataque todo el partido. El herbicida presiembra de mayor persistencia comprobada se llama Boraxor. La mejor defensa es el ataque. Nuevo Boraxor de Bass. We create chemistry. No fue suerte. Fue visión, fue decisión, fue coraje. Hace un tiempo una nueva generación de productores se animó a probar algo distinto. Una nueva genética. Hoy esa elección está marcando la diferencia y las variedades de soja de Neogen están alcanzando los rindes más altos del mercado. Y eso no se improvisa. Es el resultado de apostar a tiempo, de confiar en lo que viene, de tener ese gen que no se conforma con lo mismo de siempre. Vos también podés dar ese paso. Sembrá la variedad de soja de Neogen que mejor se adapte a tu campo. Neogen, nuestra genética, tu ADN.
No todos los héroes tienen capa. Algunos usan la mejor tecnología. Nufarm presenta Palladium, la tecnología de tolerancia a herbicidas de la familia de las imidazolinonas, que protege tu sorgo ante una de las principales amenazas del rendimiento, las malezas. Conoce nuestros híbridos de sorgo con tecnología Palladium en nufarmargentina.com.ar. Noticias destacadas de la semana. Contratistas piden una ley de tránsito agrícola. La normativa actual es obsoleta para la maquinaria de hoy. Además del retraso tecnológico en el parque de maquinarias, desde la Federación de Contratistas advirtieron problemas para circular con vehículos cada vez de mayor porte. Lo venimos hablando con distintos gobiernos y no se soluciona, lamentaron. El impacto de la sequía de enero en Córdoba, la cosecha gruesa trae 3 millones de toneladas menos. La primera estimación de cosecha gruesa de la Bolsa de Cereales Provincial muestra un leve repunte del maíz, pero una fuerte caída de la soja. Hay una disparidad muy grande entre el norte y el sur, producto de caudales de lluvias muy diferentes. Mejoramiento genético en forrajes. Las alfalfas en zonas anegadas también pueden ser productivas. Investigadores del INTA y del CONICET realizaron un estudio de selección genética que permitió detectar plantas de alfalfa que toleran de mejor manera condiciones de excesos hídricos, logrando aumentos de hasta 60% en la producción de biomasa. Granos por ladrillos se trata de una herramienta que permite adquirir propiedades rurales o urbanas mediante el canje de grano, combinando el negocio agropecuario con la inversión en activos inmobiliarios.